viendo que la administración consta de la planificación, la organización, la dirección, la evaluación y el control. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada esto? ¿Sí? En la planificación tenemos lo que es la misión y la visión, ¿sí? La misión tiene que ver con esto de lo que yo pretendo hacer con la organización hoy, ¿sí? Yo pretendo que, por ejemplo, esta organización sea o su objetivo tenga, por ejemplo, cuidados de calidad. Y la visión es lo que yo pretendo a futuro, que esta sea una de las mejores organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, ISEAS, la misión es hoy que realice o que obtenga enfermeros de calidad en la enseñanza de enfermería. Esa es la misión de hoy. Y la visión a futuro es que sea una escuela referente, ¿sí? O sea, la misión es es la meta que yo tengo hoy. Y la visión es la meta a futuro. Para todo esto, obviamente, se necesitan políticas, objetivos, metas, tomas de decisiones y un plan de acción. Nosotros estamos acá. La semana pasada vimos la primera parte de planificación, ahora vamos a ver la segunda parte. Después tenemos la organización, que tiene que ver con las funciones y las responsabilidades, los métodos y normas, las técnicas organizativas. Después tenemos la dirección, que es la ejecución y coordinación del plan, la evaluación y control, que es el análisis de procesos y resultados. Y la evaluación del desempeño, supervisión y retroalimentación, ¿sí? Que todo eso lo vamos a ver a futuro. Todavía hoy vamos a ver la segunda parte de planificación. Para todo esto también es importante la cultura institucional y el clima, la gerencia de calidad, la estructura de poder, el usuario externo, la satisfacción y el usuario interno, ¿sí? Que todo esto lo vamos a ver en las últimas unidades, las 5, las 6 y las 7. ¿Sí? Pero esto es un pantallazo lo que ustedes van a ver. Entonces, de esta primera parte, de esta planificación segunda parte, vamos a ver lo que tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Ustedes saben que para poder llevar a cabo cualquier cosa en su vida, en general uno se tiene que plantear objetivos. Esos objetivos, generalmente existe un objetivo general y después existen objetivos específicos que cada objetivo de esos específicos cumplido va a representar el cumplimiento total del objetivo general. Por ejemplo, si mi objetivo general va a ser que yo sea enfermera, mi objetivo específico va a ser, bueno, que apruebe primer año, el segundo objetivo va a ser que apruebe segundo año, el tercer objetivo va a ser que apruebe el tercer año y el cuarto objetivo va a ser que apruebe las prácticas. Si yo apruebo todas las materias de primer año, segundo año, tercer año y apruebo todas las prácticas, entonces voy a cumplir mi objetivo general, que va a ser enfermera, ¿sí? Entonces, la planificación es un proceso continuo, permanente y que se orienta indefectiblemente hacia el futuro. Se relaciona directamente con un objetivo y se proyectan una serie de acciones o hitos por cumplir en orden cronológico y en avance. Ustedes saben que, por ejemplo, si mi objetivo general es ser enfermera, esto va a ser de forma cronológica. Yo primero tengo que pasar primer año, más prácticas, segundo año, más prácticas, tercer año, más prácticas. Yo no puedo empezar haciendo tercer año, segundo, o sea, eso tiene un orden cronológico y a medida que uno va pasando pequeñas etapas, vas cumpliendo cada objetivo específico y cuando finalmente concretas, tenemos cumplido el objetivo general, ¿sí? Entonces, esto es un proceso sistémico, es decir, desde su desarrollo comprende el sistema general en que actúa y los subsistemas que alcanza, intentando buscar una resolución o aplicación general a la entidad sobre la que ejerce sus influencias, una empresa, una comunidad o una familia. Entonces, los objetivos, así como yo les acabo de dar este ejemplo, también, por supuesto, se plantean para una empresa, una comunidad o una familia y cada cumplimiento de estos objetivos impacta sobre, obviamente, nuestra decisión. Ya sea el objetivo puesto a la empresa, la comunidad o la familia, impacta de lleno y la modifica, ¿sí? Obviamente la modifica. Si yo, por ejemplo, tengo un servicio
que no tiene buena calidad de enfermería porque no están entrenadas, entonces mi objetivo general va a ser brindar calidad. Mi objetivo específico va a ser entrenar a las enfermeras en la teoría, entrenarla en la práctica. Bueno, entonces logro estos objetivos pequeños, las entreno a las enfermeras en la teoría, en la práctica, y luego, una vez ya cumplido, que va a ser obtener de calidad, controlo para ver si esto se realiza. Y obviamente que va a impactar, porque la enfermera obviamente al estar entrenada y saber cómo realizar su trabajo en una determinada área, esto impacta y modifica, ¿sí? Entonces, la planificación debe poder medirse. Todos los objetivos que yo me proponga tienen que ser posibles. Yo no puedo proponerme un objetivo imposible de realizar. Yo no me puedo poner o sea, si yo quiero que la enfermera se comporte, por ejemplo, mi objetivo general es que la enfermera se comporte como un médico clínico. Eso es imposible, porque una enfermera es una enfermera, no es un médico, ¿sí? Muchas veces, y esto yo les he contado la experiencia en su momento, los médicos pretenden que enfermería sean médicos, y no somos médicos, somos enfermería, ¿sí? Yo les conté el caso de que cuando tuve que presentar mi plan de tesis para el doctorado, una de las discusiones era que nosotros no sabíamos, o sea, había un montón desde que no sabíamos de anatomía y fisiología, lo cual no es cierto, porque nosotros sabemos de anatomía y fisiología, que nosotros no sabíamos de investigación, lo cual tienen cierta razón, porque en general apenas lo vemos, hasta que yo no sabía la parte clínica. Y en realidad yo soy enfermera, ¿sí? Entonces yo tengo que poder realizar mi trabajo desde mi profesión, no desde la profesión del otro. Lo mismo que ocurre que un médico no pretenda que sea enfermero, yo esto les conté. Entonces, tienen que ser objetivos alcanzables, objetivos, cuando uno, por ejemplo, un gerente se plantea objetivos, mismo va a tener un equipo de enfermería que va a tener, en ese equipo de enfermería va a tener licenciados, va a tener auxiliares, va a tener asistentes, que son estudiantes de enfermería, va a tener enfermeros. Entonces, y por supuesto que va a tener gente, enfermeros de posgrado. Entonces, tiene que planificar, no vas a pretender que un auxiliar haga lo mismo que un enfermero, no vas a pretender que un asistente haga lo mismo que un licenciado. Entonces, mismo dentro del equipo de enfermería hay que planificar objetivos que sean alcanzables, posibles y medibles, porque yo tengo que poder medirlo, tengo que ver el cambio, ¿sí? Si no, es imposible. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si tuviéramos un gerente general que tiene distintas áreas, por ejemplo, enfermería, medicina, tiene que aplicar objetivos para enfermería, objetivos para medicina, objetivos para kinesiología, ¿sí? Entonces, para ello, se diseña en un cierto orden, definido como una serie consecutiva de etapas, ¿sí? Entonces, primero, identificar el problema, la necesidad actual o futura o el objetivo por alcanzar. Entonces, primero veo lo que yo les decía, por ejemplo, si no tengo un servicio de calidad en atención de enfermería, eso es un problema, ¿sí? Luego, desarrollar las alternativas propuestas para alcanzar el objetivo en un tiempo asignado. O sea, yo tengo que plantearme, quiero entrenar a las enfermeras para que den un servicio de calidad. Por ejemplo, en diálisis. Entonces yo me planteo, bueno, entrenar a las enfermeras de acá a un año, de acá a 2 años, de forma teórica y práctica. ¿Sí? Y finalmente ejecutar las soluciones o propuestas en un orden previamente establecido, cumpliendo metas parciales, priorizando según necesidad o posibilidades actuales. Esto es lo que yo les decía, cómo voy ejecutando las soluciones, porque obviamente yo me establezco objetivos específicos. Estos objetivos específicos son metas parciales. Cada objetivo específico cumplido va a encaminar a cumplir el objetivo general a través de estas metas, ¿sí? Por supuesto, priorizando necesidades o posibilidades actuales, ¿sí? Porque obviamente
cuando yo hablo de enfermería de calidad, no solamente quiero una enfermera que sepa hacer diálisis, sino además que sepa, una enfermera que sepa quizás ejecutar otro tipo de acciones, ¿sí? Entonces yo voy a ver cuál es la necesidad. Por ejemplo, en un servicio, esto me pasó a mí también, tienen pacientes clínicos, ¿sí? Entonces, en el servicio donde yo estaba, teníamos pacientes que realizaban cirugías plásticas, pacientes clínicos, pacientes de paliativos y pacientes oncológicos y pacientes que hacían diálisis. Entonces, obviamente que se le prestaba muchísima atención a los pacientes aunque ustedes no lo crean, de cirugía plástica y de clínica. Y se dejaban de lado los pacientes oncológicos de diálisis y ni hablar de paliativos, que a veces podían ser las tres cosas un mismo paciente. Entonces yo en su principio había presentado un proyecto para armar un área específica en donde se atendieran pacientes oncológicos, paliativos y de diálisis. ¿Por qué? Porque las enfermeras obviamente no sabían aplicar quimioterapias, no estaban entrenadas, tampoco estaban entrenadas en la atención de un paciente paliativo, porque de hecho el paciente paliativo era un paciente muriente y obviamente que ellas preferían atender más a un clínico y la persona que estaba muriendo dejarla que se muera, o sea, no, apenas si lo cambiaban, apenas si lo... Además, hay muchos estigmas y muchas fábulas en que el paciente en el movimiento se muere, un montón de cosas por lo que los pacientes los dejaban ahí ni los tocaban, ¿sí? Entonces, como yo tengo la especialización también en cuidados paliativos, había presentado un proyecto para crear un área, ¿sí?, en donde pudiera haber estos pacientes y tuviéramos enfermeras entrenadas en cuidados paliativos, en oncología, que supieran manejar las drogas y no hubiera tanto errores en drogas oncológicas y también en lo que tenga que ver con la diálisis. Resulta que no prosperó ese proyecto que yo presenté, inclusive lo presenté en una jornada de Swiss Medical. ¿Por qué? Porque este tipo de paciente no crea dinero, ¿sí? Crea dinero las cirugías plásticas o los pacientes clínicos. Entonces los objetivos de la clínica no eran estos pacientes, sino el objetivo principal era la atención en cirugías plásticas y en clínica. Entonces dejaban de lado este tipo de pacientes porque para ellos no producía dinero. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, bueno, obviamente que todo estaba apuntado a solucionar los problemas de todo lo que tenga que ver con los objetivos de ello, que era aquel paciente que genera dinero, ¿sí? Bueno, finalmente, ahora actualmente se está realizando un área de oncológica que va a ser en otro sanatorio, que es donde van a derivar todos este tipo de pacientes. Y por ahora no hay un área de paliativos, no tiene Swiss Medical un área de paliativos, no existe. Pero bueno, así que estos pacientitos cuando caen quedan a la buena de la enfermera que le toque, que puede no estar preparada, ¿sí? Porque para ellos, bueno, no es su objetivo principal. Entonces, metodología de planificación. La planificación suele ser un proceso formal, aunque dependiente del campo de acción, que esto es lo que yo les decía, depende del campo de acción, ¿sí? O sea, ¿a mí qué me interesa? Me interesan los pacientes plásticos, que se realicen cirugías plásticas, porque obviamente genera más dinero. Entonces, obviamente que va a estar orientada a este tipo de pacientes, en este caso, estas clínicas los llaman clientes, a estos tipos de clientes y no a, por ejemplo, a un paciente paliativo, ¿sí? Depende del campo. Y también puede ser informal y de base empírica, de ejecución en marcha, ¿sí? Puede ser formal y informal, que es la que por detrás se realiza, de base empírica. Por ejemplo, si bien no está orientada a lo que es atender
pacientes de cuidados paliativos, puedo llegar a tener enfermeras que son especialistas en cuidados paliativos, entonces cuando tengo un paciente en cuidados paliativos, derivo este paciente a esta enfermera, ¿sí? O sea, no hay un área, no hay un lugar formal para atender a estos pacientes, pero yo tengo la formación, entonces prefiero por ahí mover enfermeras y ponerlas a hacer este tipo de tareas porque se encuentran preparadas para este tipo de tareas. Por ejemplo, hoy, como yo les dije, tampoco hay enfermeras en oncología, pero cuando hay algunas quimioterapias raras, muy difíciles, yo busco enfermeras que hayan tenido un curso de oncología y las muevo, las saco desde el lugar donde está y las muevo para que me atiendan esto. Profe, Porque, sí, soy Russo, le hago una pregunta. ¿Por qué no hay enfermeras en oncología especialistas? ¿Por qué creen? A mí, por por, ejemplo, me gusta el área de oncología, por eso. es muy linda, porque como te dije, o sea, existe la especialización, hay lugares específicos como Fleming, que tienen su área, por supuesto, su hospital de día, este, el hospital italiano también, pero Swiss Medical, que lo está desarrollando ahora, recién ahora, todavía no está en marcha, se está preparando todo en el sanatorio Barrio Parque, todavía no funciona, no era prioridad, no estaba entre sus objetivos, porque no es un paciente que genere dinero, ¿sí? Genera más dinero un paciente que se realiza una cirugía plástica. Está, o sea, es mucho dinero porque ocupa quirófano y la cama la ocupa desde 12 a 24 horas y se va. En cambio, un paciente con quimio, vos lo tenés varios días, ¿sí? Y no generaba, le han encontrado la vuelta de cómo obtener dinero porque si no, no estarían haciendo recién ahora un área oncológica, porque no tenía. Ah, yo había entendido mal, como que no había muchas enfermeras que se prepararan para esta área. No hay en el lugar donde yo trabajo, porque el tema acá, recuerden, no pierdan el foco, es los objetivos de la institución. Por ejemplo, el María Curie, ¿cuál va a ser su objetivo? El María Curie se ocupa de enfermeras en oncología, o sea, se ocupa de oncología. Entonces, se va a ocupar, su objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Pacientes con cirugías plásticas? No. No, claro, porque su objetivo son los pacientes oncológicos, ¿sí? Entonces no le va a importar, no va a tener enfermeras especializadas en cirugías en este caso, ¿sí? Le va a importar todo lo que tenga que ver. Entonces, depende, ¿se acuerdan que lo que decía? Depende del campo de acción, ¿sí? En el lugar donde yo estoy, por ejemplo, importa lo que es maternidad, eh, importa lo que es cirugías plásticas, importa lo que es clínica. Ahora están innovando, que empezó el año pasado, yo les conté, con investigación que no teníamos, porque por el hospital italiano sí lo tiene y varios hospitales tienen investigación, pero bueno, ellos empezaron recién el año pasado con investigación y ahora van a desarrollar el centro oncológico. Por ahora el centro paliativo, nada. Los pacientes que caen con necesidad de atención paliativa quedan a la buena de la enfermera que le toquen, que posiblemente no esté especializada, ¿sí? Entonces, a ver, cuando yo tengo un paciente con cuidados paliativos, esa enfermera, por más que esté en la última etapa terminal, no significa que ustedes van a escuchar muchas veces, y cuando lo van a ver con la profe Steffi, que diga no hay nada por hacer. Es mentira que no hay nada por hacer. Hay un montón de cosas para hacer, ¿sí? Como por ejemplo desde acompañarlo en todo lo que es la buena muerte, hasta sus últimos objetivos, sus últimos gustos, acompañar a la familia. Cuando vos tenés una enfermera que está preparada en cuidados paliativos, es completamente distinta la atención a una que no lo está. Yo no sé si les conté alguna vez que tenía una paciente, una abuelita, que estaba muy mal, que estaba en su etapa de última etapa, eh, y obviamente yo acompañé a la familia en todo. Y cuando la señora falleció, estaba la médica y estaba yo, y la familia me agradeció a mí, y no le agradeció a la médica. O sea, estando la médica ahí presente, estábamos las dos. Y la familia, generalmente ustedes van a ver que los familiares van primero al médico y después van a la enfermería. En este caso fueron primero a la enfermería y después al médico, a la médica en este caso. ¿Por qué? Porque yo al estar especializada, digamos, en cuidados paliativos,
es distinta la forma de tratar a ese paciente, es distinta la forma de, vos sabés que los pacientes y la familia traspasa por diferentes etapas, ¿sí? Primero el enojo, ustedes lo tuvieron que haber visto, ira, aceptación, negociación, ¿lo recuerdan? Las 5 etapas de Carl Ross, lo tienen que ver en cuidados paliativos. Tuvimos 2 clases de cuidados paliativos recién, profe. Bueno, Carl Ross describe 5 etapas cuando uno está en cuidados paliativos, que a su vez también las pasa a la familia, ¿sí? El primero es el enojo, porque no puede, por su situación, ¿sí? El enojo, o se conoce como ira también, negociación, después se pasa por una etapa de depresión, la negociación es la última, que es cuando ya listo, negocio con Dios, le pido a Dios que me salve, ¿sí? Son diferentes etapas que también pasa a la familia. Entonces la familia está enojada, por ejemplo, por lo que le pasa a su familiar, y no es nada personal. Simplemente que es una etapa que ellos están pasando, uno no lo tiene que tomar como algo personal. Y lo que vos aprendes en cuidados paliativos todo el tiempo es la retórica. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa, que no se sabe bien qué es lo que pasa, por ejemplo, es muy típico que la familia le pregunte al médico y después le pregunte a la enfermera para ver qué sabe la enfermera. Y si vos llegás a decir algo distinto a lo que dice el médico, te metés en un lío. Entonces vos vas con la retórica. Cuando el paciente viene y te dice frases como, por ejemplo, ¿qué le pasa a mi familia? Entonces vos tenés que aplicar la retórica y decir, ¿usted habló con el médico? Sí. ¿Qué le dijo el médico? O sea, vos no le tenés que contestar, sí, su familia tiene cáncer. Vos tenés que redireccionar la pregunta, contestar la pregunta para ver qué le dijo el médico. Entonces dice, y el médico me dice que tiene cáncer. Bueno, ¿entendés? Pero vos no tenés que decirlo vos como enfermera, lo tiene que decir, tenés que lograr que la familia lo diga. Por ejemplo, ¿se va a morir mi familia? ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué considera que puede ocurrir? O sea, no lo digas vos, que lo diga, y yo creo que está mal, que vamos, ¿entendés? Lo que tenés que ayudar es que la familia se exprese, vos tenés que darle vuelta a la pregunta. Todo eso se aprende en un curso de cuidados paliativos, ¿sí? Con la retórica le tenés que dar vuelta. Y otra pregunta que es muy común que te hacen es, ¿qué harías si fuera tu mamá la que está ahí muriendo? Y yo le diría exactamente todo lo que estamos haciendo ahora, nosotros ahora. ¿Entienden? ¿Chicos están? ¿Sí o no? Sí, se entiende, Estamos. profe. Sí, profe, se entiende. Estamos Bueno, todo eso, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, una enfermera que no esté preparada entra y por ejemplo, cuidados paliativos y le dicen, bueno, ¿y vos qué pensás que tiene tu mamá? Que tiene mi mamá. Y le dice, y su mamá tiene cáncer. Y suponte que no sea cierto, suponte que está en estudio, suponte miles de cosas, te equivocás. Te equivocás y el escándalo que hace la familia. Por eso enfermería, recuerden, no tiene que dar partes médicos. Partes médicos los tiene que dar el médico. Tengan cuidado con la información que dan delante del paciente. Hubo un caso, no en materno, cuando se interna una chica que tenía, no recuerdo si era un mioma, y va la enfermera y le dice a la paciente que le iban a sacar el útero. Y la paciente armó un lío tremendo porque la enfermera le dijo que le iban a sacar el útero. Y en realidad le iban a sacar un mioma. No hace falta sacar todo el útero para un mioma, ¿entienden? O sea, ella entendió que tenía otro tipo de patología. A veces por un mioma puede ocurrir, pero no era este caso. Entonces siempre tengan cuidado con la información médica que le dan al paciente. Y bueno, ahora tienen con Steffi paliativos, aprendan la retórica, ¿sí? Repregunten para no meterse ustedes en problemas, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que yo les decía. Entonces, la planificación suele ser un proceso normal, aunque dependiendo del campo de acción. Siempre depende del campo de acción. Se desarrollará en función de su campo interactuando con el entorno, los ejecutores, los implicados y todos los elementos que intervengan y cualquiera de sus niveles, ¿sí?
O sea, depende del lugar. Si ustedes están en un hospital pediátrico, ¿cuál va a ser? O los objetivos, ¿a dónde van a ir apuntados? A los niños. Si ustedes están en un hospital oncológico, ¿a dónde van a ir apuntados? Todos los objetivos. A los pacientes oncológicos. ¿Sí? Si ustedes van a un, por ejemplo, lugar donde yo estoy, o a algún lugar donde hagan flebologías, va a estar apuntado todo a ellos siempre, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, técnicas de planificación, tenemos políticas que persiguen fines de planificación actual y futuro, aplicables a todos los intervenientes de manera sectorial. Las estratégicas o estrategias que no son para su ejecución instantánea, sino a largo plazo. Es lo que yo voy a querer a largo plazo. Las reglas, que no son flexibles y se aplican a todos los sectores, y esto lo vamos a ver mucho más adelante, porque para tener una regla tenemos que tener una norma, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, ahora lo mencionamos nada más. Los programas que incluyen reglas y estrategias para su aplicación constante. Tipos de planificación, permanente o temporal. También podemos poner, acá lo vamos a agregar, general o específico, que son los de corto, mediano o largo plazo, estratégica, táctica, normativa u operativa, puede perseguir un propósito o misión de carácter general, sectorizado por cada grupo o sector influenciado o múltiple, varios propósitos interrelacionados, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que en general lo que más se utiliza son los objetivos generales o específicos, que ya los expliqué, y de corto, mediano o largo plazo. Entonces, recuerden que también son metas, porque los objetivos específicos, en realidad, son pequeñas metas, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Entonces, metas a corto plazo hasta 1 año. Metas a mediano plazo es de 1 a 5 años. Metas a largo plazo, más de 5 años. Entonces, yo cuando me planteo objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y cuando yo hablo de un objetivo a largo plazo, estoy hablando de un objetivo que va a implicar que yo lo pueda realizar recién a más de 5 años. Yo pretendo a más de 5 años que esta escuela sea una escuela de referencia ante la sociedad. Metas a mediano plazo es de 1 a 5 años. Yo pretendo que de 1 a 5 años poder tener un equipo de profesores competentes para esta escuela. Y metas a corto plazo es poder ya tener alumnos de referencia, de buena calidad de enseñanza en esta escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los niveles de planeación, esto vimos uno. Otro es estratégico, ¿sí? Que la planeación corporativa institucional, el nivel estratégico para toda organización, son los que están en la pirámide, ¿sí? Los jefes. Los tácticos, que son los mandos medios, tiene que ver con la planeación funcional, ¿sí? Nivel táctico para los departamentos de la empresa. Y lo operacional es la planeación operativa, nivel operativo para las divisiones y cargos operativos, ¿sí? Esto es lo que tenga que ustedes sepan, que aquí está el jefe, aquí están los mandos medios y aquí está la base, digamos, la gente operativa, la gente que trabaja, ¿sí? Abajo. Entonces, clasificación de la planificación, la estratégica, los objetivos se establecen a largo plazo, sumando metas parciales u objetivos específicos, como recién les dije, e integrando circunstancias internas y externas por igual. O sea, tienen en cuenta todo lo que es interno y externo. Suele realizarse en los ámbitos de jerarquía y no en los operativos, por supuesto. Se organiza en lo que es la cúspide de la pirámide por jefes, gerentes, directores, etc. Planificación táctica se realiza de manera continua, determinando las acciones en forma sistémica y va ajustándose en relación con los impactos logrados o a cambio de las circunstancias. Me parece que continua le falta un acento. Entonces, los objetivos que yo me planteo a nivel táctico, ¿sí? O sea, a nivel mandos medios. Estos objetivos son bastante dinámicos y van cambiando a medida que uno va avanzando, ¿sí? Planificación operativa incluye planeamientos menores, metas específicas
o a corto plazo y se ejecuta normalmente en los sectores operativos. O sea, tiene que ver, por ejemplo, en enfermería clínica, o sea, tiene que ver, por ejemplo, o distintas áreas, distintos lugares, pero tiene que ver más a lo que tenga que ver con el trabajo cotidiano día a día, ¿sí? Y la planificación normativa, que no está descrita acá porque es más generalista, busca propiciar los cambios en función de las modificaciones del entorno, simultáneamente a ellos, o en el corto o mediano plazo a partir de su aparición. O sea, perdón, son normas que en general, si bien se pueden plantear desde la cúspide, en general son normas que cumplen todo, ¿sí? O sea, abarca prácticamente los 3 niveles. Y proceso de planificación. Veamos esta parte. En un análisis específico, la planificación es una técnica cíclica, coordinada e integral. Técnica cíclica porque se convierte en una realidad al ejecutarse y al existir. Se evalúa, adapta y se convierte en una nueva planificación. O sea, se traduce en realidad. Esto que yo planifiqué se convierte en realidad. Una vez que yo lo pongo en acción, que es la técnica coordinada, que pone en acción diversas maquinarias, recursos y herramientas de manera simultánea, entonces cuando yo pongo en acción, esto se transforma en realidad, ¿sí? Y técnica integral, que tiene que ver con la asignación de recursos humanos y no humanos, en función del objetivo buscado, ¿sí? Tiene que ver con todo el equipamiento del lugar. Entonces, para planificar yo tengo que ver la parte integral, o sea, tengo que coordinar. Tengo la enfermera, pero necesito estos recursos para esta enfermera. Si no, no va a poder realizar la técnica coordinada, que es poner en acción todo eso que tiene ella. Comienza así, integral, coordinada y cíclica, cuando se vuelve realidad, ¿sí? Entonces, pasos para la planeación. Es importante mantener un orden, como dijimos en un principio, y un sistema, ¿sí? Ese fue el motivo por el cual los expertos en los diferentes paradigmas administrativos incluyen una serie de pasos. Esto fue histórico, no es que se le ocurrió a alguien ahora. Entonces, como dijimos, fijar objetivos, realizar una investigación y realizar un análisis y toma de decisiones. Yo primero tengo que ver qué realidad, qué problema y empezar a brindar soluciones, ¿sí? Entonces, fijar objetivos, como ya les dijimos, venimos hablando de esto, se encaminan a las actividades detalladas en los planes y se los define también como enunciados escritos, expresados en palabras o números que describen. En general, como dijimos, los objetivos deben determinar el campo o la acción a seguir, ser precisos, o sea, no ser ambiguos, no ser confusos, ser parámetros, ser medibles, alcanzables, poder alcanzarlos, es lo que yo les decía, tiene que tener en cuenta el aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Que sean útiles, que me lleven a lo que yo quiero cumplir, a lo que yo quiero al final. Tiene que fijarse por escrito, una redacción clara y entendible, medir, que sean medibles, que sean alcanzables, como lo dijimos arriba. La redacción debe ser clara, no debe estar confusa, no debe ser ambigua, y dar respuesta a los interrogantes, ¿sí? O sea, qué, por qué, quiénes, cómo y dónde. No generar preguntas, sino dar respuesta, ¿sí? Los objetivos se hacen operativos cuando se desglosan en metas. Esto es lo que yo les decía recién, a pequeño, mediano y largo plazo. Cada objetivo específico también se llama meta. Entonces, yo tengo un objetivo general, pero para poder cumplir ese objetivo general, voy a tener que tener pequeñas metas, porque a medida que yo voy cumpliendo cada pasito, termino cumpliendo el objetivo general, ¿sí? Entonces, las metas se definen en tiempo necesario, en forma exacta que se requiere para lograr los objetivos en grado de menor complejidad. O sea, yo empiezo en general, eh, obviamente que cada meta tiene una complejidad distinta. Puedo empezar desde lo más complejo a lo menos complejo o desde lo menos complejo a lo más complejo. Depende de lo que yo voy a querer. En general, siempre primero se pretende resolver lo más complejo para luego dejarlo menos complejo. Las metas son acciones con tiempo determinado que ayudan al logro de los objetivos en forma secuencial, como yo les dije, cronológicamente, ¿sí? Su función principal es hacer operante, o sea, los objetivos, o sea, que el objetivo tenga una acción, un movimiento, ¿sí? Se puedan poner en ejecución. Entonces se establecen indicadores para comparar, porque después, como les dije, hay que evaluar que esto se está cumpliendo. La diferencia entre meta y objetivo está determinada por el tiempo, ya que la meta establece periodos razonables de su ejecución.
Otra diferencia observable es que el objetivo se establece de forma cualitativa y la meta en forma cuantitativa. ¿Qué significa esto? Yo me planteo un objetivo general, ¿sí? Pero en general, cuando planteo específicos, allí me planteo el tiempo cronológicamente, cada objetivo pequeño para poder cumplir el objetivo general. Y a su vez, la parte objetivo general es cualitativo, tiene que ver que no presenta números. O sea, yo quiero que sea una enfermería de calidad. Entonces, las metas, los objetivos específicos van a ser cuantitativos. Bueno, por ejemplo, cuantitativo significa que tienen números. Por ejemplo, de acá a 3 años voy a tener el primer curso y voy a tener formada, para segunda meta, profesionales de excelencia. De acá a unos 5 años voy a permitir que esta escuela sea la mejor escuela. O sea, pero todo eso va obviamente con estadísticas, con números que lo representan y lo avalan, ¿sí? Y todo eso va a llevar al objetivo general. Entonces, el objetivo general va a decir, bueno, que era tener una enfermería de calidad. Bueno, esta escuela es un 80% reconocida a nivel, digamos, bueno, Ciudad de Buenos Aires, supónete, ¿no? Porque, pero podría ser a nivel nacional. Por ejemplo, Cruz Roja es conocida a nivel nacional, la Grierson es conocida a nivel nacional, ¿sí? Entonces, y hay estadísticas que lo avalan, que son escuelas de calidad, ¿sí? Entonces, como dijimos, primero fijamos los objetivos generales específicos, vemos los plazos, obviamente que cada área, desde la táctica, la operativa y la estratégica, van a fijar sus objetivos. Y luego pasamos a la investigación, que la investigación permite prever al mismo tiempo elegir el mejor curso, o sea, describir el problema, como les dije, cuál es la situación de la empresa, planteamiento de una hipótesis, qué elementos pueden utilizarse para lograr los objetivos. O sea, tengo que ver que sea un objetivo alcanzable. Veo el problema, bueno, ¿puedo alcanzar este objetivo? ¿Es posible? O sea, ¿qué indicadores muestran la posibilidad de éxito? O sea, veo qué recursos tengo para poder lograrlo. Y luego finalmente evalúo la posibilidad o los resultados posibles que puedo llegar a obtener antes de obtenerlo. Siempre trato de prever lo que voy a obtener, ¿sí? Aunque pueda al final no ser así. ¿Cuáles estrategias son las adecuadas? La investigación siempre permite diseñar las alternativas de solución. O sea, bueno, yo tengo varios caminos. ¿Cuál de todos tomo? ¿Sí? En base a los objetivos que yo me quiero plantear. ¿Cuál de todos tomo? ¿Sí? Y, por supuesto, lograr los objetivos establecidos. Bueno, y por supuesto, último, tomo las decisiones. Una vez que yo ya planteé los objetivos, una vez que yo ya vi todos los posibles problemas, planteé el mejor camino a tomar, la mejor solución, entonces finalmente elijo las alternativas que se plasman en los planes, obviamente, y todo esto requieren distintos tipos de análisis que los vamos a ver ahora. Porque yo para poder solucionarlo voy a necesitar cumplir una serie de requisitos que son los análisis marginales, el análisis costo-beneficio, por ejemplo, entre otros. El análisis marginal consiste en la comparación de factores diferentes a los costos y a los ingresos, ¿sí? Por ejemplo, para encontrar la utilización óptima de materiales de curación, por ejemplo, pueden variarse los insumos, compararlos con los rendimientos, ¿sí? O sea, en lo que tiene que ver el análisis marginal es, por ejemplo, yo tengo que, mi objetivo es que la enfermera brinde, por ejemplo, curaciones de calidad. Bueno, o suponte que la enfermera prevea una cura de úlcera por presión. Entonces, yo tengo que ver con qué materiales esa enfermera puede lograr realizar curaciones o evitar úlceras por presión. Entonces, yo veo qué materiales tengo en el mercado. Puedo tener materiales desde muy costosos hasta muy económicos. Yo lo que tengo que ver es la enfermera con el material más económico. ¿Puede lograr su objetivo? Si lo puede lograr, entonces yo voy a buscar los materiales más económicos, ¿sí? Porque, por supuesto que la idea es que cumpla ese objetivo, ¿sí? De la mejor manera posible. Entonces ahí voy viendo lo que es el objetivo que yo tengo y cómo lo voy a cumplimentar a ese objetivo teniendo en cuenta los materiales. Entonces después veo finalmente el costo-beneficio.
Es un progreso variante del análisis marginal, o sea, desciende del análisis marginal en el análisis costo-beneficio, costo-efectividad. Es una técnica que consiste en ponderar alternativas, cuando la solución óptima no se puede ponderar a magnitud o cantidad específica, ¿sí? Tiene que ver con esto, con el resultado esperado, con las alternativas, con las medidas de efectividad, estimaciones tradicionales y la reducción del costo. Por ejemplo, bueno, a mí, que vengo de una institución que la vi nacer prácticamente porque yo ingresé un año después, a nosotros nos daban un tipo de Tegaderm para poner las vías, que era excelentísimo, ¿sí? Maravilloso era ese Tegaderm. Resulta que con el paso del tiempo nos trajeron otro Tegaderm que es de muy baja calidad. ¿Cumple el mismo objetivo? Sí, lo cumple, pero es de baja calidad. Cuando vos querés sacarlo, se te pega en la mano, es un desastre. Pero cumple el objetivo. Es más económico, cumple el objetivo, entonces nos dieron ese Tegaderm. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, teníamos distintos parches antes que ahora ya no los tenemos. Tenemos otros parches más económicos. ¿Cumple el objetivo? Sí, lo cumple. Esas cosas son los que tienen que ver con toda la parte económica que se fijan, ¿sí? Entonces, la investigación de operaciones consiste, bueno, en esto de la aplicación del método. Como dijimos, tenemos el método marginal en donde evaluamos primero todo, digamos, y todo mediante idea, luego vemos ese costo-beneficio, todo lo que tenga que ver mediante la búsqueda de precios y finalmente lo ponemos en práctica, ¿sí? Entonces vemos la aplicación, vemos las alternativas a ese problema, con el propósito de aportar conocimientos cuantitativos para llegar a la solución óptima, ¿sí? Las investigaciones operativas tienen que ver con todo esto que tenga que ver con la decisión y la puesta en práctica de esa decisión, ¿sí? Tiene que ver con elaborar modelos, determinar la comparación de metas y resultados, o sea, es lo que yo les decía, el Tegader. La meta es que la enfermera, cuando coloque la vía, la proteja. Entonces, yo tengo un Tegader, bien, está buenísimo ese Tegader, pero tengo otro Tegader más económicos. Yo utilizo ese Tegader más económico. ¿La vía sigue estando en las mismas condiciones? Sí, listo, cumple, voy por el más económico. Por ejemplo, otro ejemplo que les va a resultar más fácil. Tengo un catéter que es uno súper caro. Bueno, coloco ese catéter para realizar venocrisis periféricas. Cumple la función, excelente. Bien, ahora voy a buscar otro catéter más económico. Bueno, pido que la enfermera utilice este catéter más económico. Cumple la función y si yo veo que el paciente tiene más flebitis, si yo veo que el paciente se le revienta más la vena, si yo veo que el paciente... Entonces no está cumpliendo la función. Yo no puedo pasar a ese catéter más económico porque me genera más flebitis, me genera que termina a la larga utilizando más catéteres, porque ese catéter o rompe la vena y tengo que, en vez de uno, poner 3, pincharlo 3 veces al paciente, ¿sí? Porque estoy utilizando un catéter que se pega el teflón a la aguja, que está en mala calidad, que genera flebitis o se rompen los tapones, porque algunos, por ejemplo, hay unos catéteres que ya vienen con todo armado, que vienen con el prolongador armado, y esos catéteres se rompen los tapones mucho más rápido que los catéteres que no tienen todo el prolongador armado, ¿sí? Entonces, todo eso se va a evaluar en el momento de la operación, ¿sí? Por supuesto, al ser un modelo en términos matemáticos, yo tengo que ver, bueno, utilicé 10 catéteres, de los cuales 8 resultaron lesionando la vena. Entonces, listo, yo evidencio con números la mala calidad del catéter y que es conveniente volver al catéter que teníamos antes o buscar otra alternativa. Y por supuesto que esto, al hablar de matemática, se habla de estadística, ¿sí? Bien. Entonces, vamos con los manuales de procedimiento. Para todo esto, una vez que yo tengo los objetivos planteados, ya me fijé la parte económica, me fijé todo, tengo que plantear un manual de procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un manual de procedimiento? Es la concentración sistemática de los elementos administrativos propuestos para alcanzar un objetivo. Se presentan estos en un folleto, entonces el enfermero tiene que saber. El objetivo mío es este, entonces el enfermero tiene que saber todos los manuales de procedimiento. Se coloca la vía de esta forma, se coloca la sonda de esta forma, se utilizan estos materiales. Entonces yo todo esto lo plasmo, todo esto lo dejo plasmado
en un manual que el enfermero puede recurrir a ese, es lo que yo les decía, por ejemplo, si yo quiero cambiar un alimento NPT, hay lugares en los que te dicen, bueno, use barbijo, use delantal, use guantes estériles, use campo. Ahora, si vos vas a otro lugar, te va a decir, no, no se usa barbijo, no se usa camisolín, se usa solo guantes estériles y campo estéril. O sea, depende de cada, y ahí tiene que entrar en juego los materiales, ¿sí? Entonces, la función de los manuales es una organización, es garantizar la conducta uniforme, las actividades así lo requieran, ¿sí? Que todos hagan lo mismo, porque si todos decidimos, suponte, que tenemos bueno, vamos a decir que la vía la vamos a poner con el Shelco, que es el catéter, y el mejor de todos los catéteres. Y salvo aquellos pacientes que vayan a estudios hemodinámicos, que le pongamos otro tipo de catéter, ¿sí? Entonces, suponte, el catéter con prolongador no sirve para los estudios hemodinámicos, porque como tienen ese prolongador, cuando vos lo inyectás el contraste a alta velocidad, se revientan esos catéteres. Entonces, vos en un manual de procedimientos, esos catéteres son re económicos. Puedes decir, bueno, en piso se colocan todos catéteres con prolongador, excepto aquellos pacientes que van a realizarse estudios hemodinámicos que deben colocarse el catéter Shelco, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, en terapia todos ponen catéteres con prolongador, nosotros en piso ponemos catéteres Shelco. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que van a quirófano o que se van a realizar estudios hemodinámicos o que se van a realizar estudios, resonancias magnéticas, tomografías con contraste, generalmente están en piso. Entonces, en pisos vamos a los Shelco y en terapia, en general, la mayoría utiliza vías centrales o muy pocos son los que utilizan. Entonces, a ellos les ponen los con catéteres con prolongadores, ¿sí? Que en general no van a resonancia. En general, los que van son los de piso, ejemplo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profesor. por Sí, eso profesora. un poco aburrida, pero... A ver, vuelvo a pasar la lista por última vez. Gianni Camila. No. Jaramillo Ángel. Jiménez Páucara. Puca Lorena. Tambo Tarifa Maribel. Tambo Tarifa Noelia. Barquetín Medlana. Iguan Flores. ¿Nadie vino? Acá presente. Ah, bien. Y Profe, Megan, Puca y Profe, no Jaramillo. sé si me nombró profe. Gianni Camila. Vuelvo de vuelta entonces. Gianni Camila. Sí, profe, presente. Ahí está. Porque yo tomé presente a las 8, pero no estaban. Sí, Jaramillo. ingresé más tarde. Presente, profe Bien. Jaramillo. Liendro. Y Puca. Presente, profe Puca. Bien. Profe, Liendro presente, te lo dije en la primera lista que tomaste. A ver. Ah, no, perdón. No, me confundí con Jiménez Paucarán. Porque está uno arriba, está Jiménez antes y vos estás después. Paucarán Meigan, ¿no? Y Profe, sí. Jiménez Provocada está conectada, pero no se le escucha. O sea, está acá en Meigan, la conferencia. Meigan. Listo, le pongo presente. Y Noelia y Maribel Tambo, ¿no? Y Barquetín Esvedlana, ¿no? Bueno. Ya está, ya no tomo más presentes. Profe, Megan le está escribiendo en el chat. Ahí le puso que ella la escucha, pero se ve que no puede abrir. Ah, bueno, listo. Ya está, yo lo cierro, yo no tomo más presente. El que entró ya más tarde. Bueno, son las Una 9. consulta, profesora. Sí, Los manuales de procedimiento también pueden servir para unificar claro. las diferentes formas de trabajo, Sí. pensando más en que en que muchas veces se encuentra personal de enfermería de diferentes escuelas y quizás con diferentes métodos de enseñanza. Claro, porque no te olvides que lo peor de todo, no, por ahí un enfermero que recién viene, toma experiencia,
se adapta al lugar, pero hay personas que trabajan en otros lugares y traen la forma de trabajar de ese lugar que es distinta a la del lugar donde está. Porque para nosotros nos pasa que nos damos cuenta enseguida. Un ejemplo que les voy a dar. Entró a trabajar hace poco un compañero y ese compañero sale de las habitaciones con los guantes puestos. El lugar donde estaba tal vez lo podía hacer. Es un compañero de hospital, de la terapia. Porque en la terapia, viste que vos tenés, son todos box abiertos. Entonces, Sí, andás. Pero nosotros tenemos habitaciones, son cerradas. Vos no podés salir de la habitación con los guantes puestos. No son box, son habitaciones. Y te das cuenta que ese compañero es un compañero que ha trabajado en box, claro, donde tenés el tacho en el office de enfermería. O sea, vos te sacás los guantes cuando llegás al office de enfermería porque el tacho está ahí. En cambio, nosotros tenemos habitaciones. Vos ya salís con los guantes, sin los guantes, al pasillo. Nosotros los vemos que sale con los guantes y nos queremos agarrar la cabeza hasta que lo agarre la supervisora y le diga algo. Porque por más que vos le digas, ese compañero tiene la maña de ese lugar donde trabaja, ¿entendés? claro. Eso es más complicado. Cuando vos entras a trabajar a un lugar y te pasás a otro, las mañas que tenés de un lugar las llevas al otro, lo que aprendiste. Por ahí uno que está recién recibido adapta lo que aprendió al trabajo, pero lo más difícil es cuando vos ya sabés hacerlo, la experiencia de una forma y vas a otra y tenés que hacerlo de otra. Eso es lo más complicado. ¿Entienden? Sí, profe, pero en ese caso no tendría que ver con los recursos que tiene la institución, o sea, que tiene, Claro, digo, por supuesto. Claro, es lo que por yo ejemplo, decía. Porque en un hospital que está todo abierto, son box. Es distinta la forma de manejarse a un sanatorio privado donde vos tenés en la antesala el tachito, tenés una habitación, tenés una antesala, tenés los materiales para ese paciente, tenés el descartador en la habitación. Vos en un hospital no tenés el descartador en cada box, tenés que ir hasta el office para descartar todo. En cambio, nosotros tenemos en cada habitación tenemos el descartador, ya no salimos con agujas, ya no salimos con guantes, ya no salimos con camisolín, ya no salimos con nada. Cuando vos salís de la habitación, salís como entraste, sin nada. Vos entrás a la antesala, ni siquiera a la habitación, entrás a la antesala, entrás con el ambo, te vestís toda y cuando salís descartás aguja, descartás todo y salís como cuando entraste, ¿sí? En un hospital no, porque es un box, tenés que ir hasta el office de enfermería para descartar todo, para sacarte el camisolín, para sacártelo todo, ¿entienden? Tiene que ver con Pero, un claro. pero muchas veces también ocurre que el problema no está en los recursos de lo que se disponga, sino de la poca predisposición de cada uno por modificar su forma de trabajar. Claro, porque este Principalmente chico, cuando ya tienen demasiados años de carrera. claro, exactamente, a veces la experiencia ocurre esto. Este chico, por ejemplo, que yo les dije que está trabajando con nosotros, que empezó hace poco, recursos tiene, lo que no tiene es la forma de trabajar como nosotros trabajamos. Tendrá que aprender o lo van a despedir, es así de simple. Cuando vos vas a un lugar, el lugar no se tiene que adaptar a vos. Vos tenés que adaptar al lugar, si no, es muy típico cuando ocurre que llega un compañero nuevo y dice, pero yo lo hago así. Bueno, lo hacías así en el lugar donde vos estabas. Acá estás en otro lugar. Y vos te tenés que adaptar a este lugar. Si no, te vas. Te vas a donde estabas. ¿Entendés? Es así de simple, porque vos te tenés que adaptar al lugar, no el lugar a vos. Yo no me puedo adaptar a él que viene de otro lugar. Por ejemplo, nos ha pasado que vienen de otro lugar y trabajan solos. Si uno le dice, pará, acá se trabaja en equipo. Si un paciente llama y no es el tuyo, tenés que ir a la habitación. Vos en tu lugar trabajabas de otra forma, pero acá nosotros somos un equipo. Los pacientes son de todos, que es lo como corresponde. Es de todos, pero para una mejor atención nos dividimos los pacientes, pero no significa que si yo te doy de 1 a 5, vos no vayas a ver al paciente 6 cuando llama, si yo no estoy. Tenés que ir, porque si llega a pasar algo, respondemos todos. No es, ¿entienden? Entonces se trabaja en equipo, y si no te adaptás a eso, o sea, en los arcos estás afuera, es así de simple. No andamos con vuelta. Estás afuera y fin. ¿Sí? Chicos, volvemos en 20 minutos.
Muy bien. Bueno.